nos escribe Valentina Paredes desde Tegucigalpa, Honduras, y pregunta: ¿cuántos mundos habitados podría haber en esta galaxia? Imagínate. Yo creo que hoy todo el mundo sabe, ¿verdad?, que la vida puede manifestarse en formas casi infinitas. Conocemos la vida existente en la Tierra, pero no tenemos nunca la última palabra cuando se trata de formas de química y naturaleza de la vida. Hay grupos de astrónomos en este momento que ya empiezan a especular con que podría haber no menos de 300 millones de mundos habitables tan solo en esta galaxia, que ya sabéis que es conocida como Vía Láctea, ¿no? ¿Por qué se está aquí? ¿Cuál es la probabilidad de nuestra existencia? ¿Podría haber otros como nosotros en la galaxia? ¿Cuántos planetas rocosos como la Tierra están orbitando, ¿verdad?, estrellas como el Sol a una distancia adecuada para que se desarrolle la vida tal y como lo conocemos? Bueno, no hay demasiadas respuestas, pero ahora empieza a haber alguna, gracias a los datos que va arrojando el telescopio espacial Kepler, que aunque está retirado, pues ha dejado una cantidad ingente de información, ¿no? Y bueno, hablar de 300 millones no es necesariamente un número exacto, ¿no?, pero nos da una línea de base aproximada con la que se puede trabajar o especular mientras se siguen buscando mundos que puedan sustentar la vida en esta galaxia. Kepler ya comentó en su momento que había miles de millones de planetas, pero ahora sabemos que una buena parte de esos planetas podrían ser rocosos y habitables. Y aunque este resultado está lejos de ser un valor final, y el agua en la superficie de un planeta, pues ya sabéis también que es solo uno de los muchos factores para sustentar la vida, pues es extremadamente emocionante que hayamos calculado que estos mundos son tan comunes, ¿verdad?, más de lo que se piensa, ¿no?, y que se sepa de ellos, diría yo que con tanta confianza y precisión. Cuando intentamos delimitar qué exoplanetas pudieran albergar vida, pues buscamos lo que sabemos, ¿verdad? Y la vida, pues basada en este sistema de vida, basado en el ciclo de carbono. De momento, pues todavía quedan científicos que entienden que solo existe vida aquí, ¿no?, pero cada vez son menos, ¿no? Ahora bien, podría haber una serie de factores detallados que influyan en nuestra presencia aquí, como la presencia de una luna, por ejemplo, o un gigante gaseoso masivo como es Júpiter, ¿no? Pero como punto de partida, los astrónomos tienden a usar tres razonamientos, ¿no? Se trata de un exoplaneta rocoso tipo la Tierra, Marte o Venus, orbita una estrella como el Sol de aquí, no demasiado caliente, no demasiado activa, ¿verdad?, con destellos que pudieran azotar planetas con radiación, y orbita a esa estrella en esa zona especial, ni demasiado fría ni demasiado caliente, ni tan lejos que el agua líquida de la superficie se congele, ni tan cerca que se evapore, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se hizo con el telescopio espacial Kepler. Las estrellas que estudió aquel telescopio terminaron siendo mucho más variables en brillo que el Sol, lo que significó que los tránsitos exoplanetarios más pequeños que atenúan la luz de la estrella pues pudieran ser contemplados. La firma que Kepler usó para identificar candidatos a exoplanetas pues probablemente terminaron siendo indistinguibles de la variabilidad estelar, en muchos casos perdiendo así planetas reales y generando también falsos positivos. Asimismo, tendría que decir que el software llamado RoboBetter corrigió estos problemas para objetos con órbitas de menos de 500 días, pero señaló el equipo
muchos exoplanetas habitables podrían tener órbitas mucho más largas, lo cual amplía la posibilidad de vida. Entonces derivaron un método para determinar la zona habitable, ¿verdad? La zona de habitabilidad y la zona de mayor potencial de desarrollo de vida en función, pues, del radio del planeta y el flujo de fotones. El número de fotones por segundo por unidad de área de la estrella, derivado de los datos del estudio de Nungemesha, que golpean la superficie del exoplaneta hipotético, pues deberían estar en la misma gama, ¿verdad? Así los investigadores limitaron entonces su búsqueda a exoplanetas que fuesen, pues, entre 0.5 y 1.5 veces la masa de la Tierra, y estrellas entre 4.000 y muchos, 800, 900 o 5.000 y 6.500 grados Kelvin, ¿verdad? Grados Celsius, ¿no? Y así, pues, el equipo descubrió que aproximadamente la mitad de esas estrellas, pues, deberían tener exoplanetas rocosos en esa zona, ¿verdad? Y eso da, pues, una cantidad de unos 300 millones de estrellas con planetas potencialmente habitables, ¿no? Pero dadas las restricciones sobre las estrellas, pues ese no es el panorama completo. Las estimaciones previas del número de mundos potencialmente habitables basadas en los datos de Kepler, pues ha vuelto una y otra vez con números mucho más altos, ¿no? Pero los astrobiólogos creen que cuanto más cerca estén las características de un sistema de las de la Tierra y del Sol, pues mayores sean las probabilidades de encontrar un lugar donde la vida pueda prosperar. Y así estamos entonces a las puertas de que empiecen a comunicar que han descubierto otros planetas hermanos parecidos a este. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a ver algo especial que tiene que ver con este planeta y lo que somos aquí. ¿Qué somos nosotros? Somos tierra, agua, aire. Y Henry Disla, conectado como siempre, nos saluda y dice: ¿en qué punto del ciclo de 25.920 años alrededor de Alcione nos encontramos ahora mismo? ¿Ya se inició la mitad del ciclo que corresponde a la expansión de la conciencia o todavía no? Además, se cambia de dimensión tanto cuando se llega al punto de inicio del ciclo como cuando se llega al punto medio. En realidad eso no tiene mucho que ver, ¿no? Digamos que en este ciclo de la eclíptica hay dos mitades que corresponde a un tránsito en la oscuridad galáctica, vamos a decirlo así, y el tránsito atravesando el cinturón de fotones de Alcione, que es en el que estamos ahora, ¿no? Es el tránsito el que de alguna manera acelera corpuscularmente, pues, todos los componentes materiales de las manifestaciones vitales, y es lo que puede, pues, de alguna manera acelerar en cierta medida la elevación de conciencia, como dices tú, dicho en términos de física teórica, pues estaríamos hablando de frecuencia vibratoria y oscilatoria. Lo que sucede es que nosotros comenzamos a entrar en esta ocasión en noviembre del 2012 y por tanto estamos todavía empezando. Sí se nota mucho el imperio de la luz, es decir, todo es no solo más luminoso, sino de más color. Los que hayan vivido hace 50 o 60 años, pues estarán de acuerdo con esto, que todo es más colorido, más nítido, más brillante, más impactante. Pero no hay que olvidar que llegamos al apogeo, pues dentro de unos 1000 años, porque el tránsito dentro de esta parte del anillo fotónico pues dura unos 2000 años aproximadamente, o sea que estamos empezando poco a poco, ¿no?
Cruz Gerardino, soy Cruz Gerardino desde Venezuela, Cumaná, Estado Sucre. Es un abrazote a Cruz y a Claudia Isabel, qué preciosa video, y Gutnara Bella Moraleja del Árbol, hermoso video, dice Istúpano también, y Loli Fernández Mesa, qué buenísimo mensaje. El Barruso saluda a Adán porque siempre nos traes personas muy especiales. Alexis es un ser especial, solidario y entregado. Esperanza Otalora, saludos desde Colombia, igual para ti. Del mismo modo Neida Molina, y nosotros seguimos con nuestro tránsito planteando pues una serie de estímulos que deben ayudarnos a todos a acercarnos a la luz. Todos vosotros existís en una dimensión física, pero también existís en dimensiones no físicas. Y muchos de los que decidisteis experimentar esta forma física habéis perdido la verdad de vuestra identidad. Casi todos los que decidisteis experimentar el plano físico a través de múltiples efusiones, os habéis identificado con vuestra forma física, perdiendo la noción y la experiencia de vuestra existencia simultánea en otras dimensiones. Esta esfera entra en una fase de transición en el desarrollo de la conciencia, pero la transformación de conciencia no se limita a los seres humanos que pueblan la superficie de este mundo. La misma esfera está experimentando una transformación de conciencia, transitando hacia una vibración más elevada. Aquellos de vosotros que podáis efectuar ese cambio de conciencia junto con ella, permaneceréis en forma física, aún en este tiempo difícil, en el que al evolucionar se está desprendiendo de una piel vieja. Vosotros existís en muchos otros planos de la realidad, en muchas dimensiones. De hecho, cada vez que estáis tomando decisiones, estáis creando flujos de futuro en distintas direcciones. En los tiempos que habrán de venir, veréis mucho caos en la realidad física de vuestro planeta. Y tenderéis a creer que la realidad de otro mundo físico se está manifestando, pero ese caso que vais a presenciar en el planeta es tan solo una fracción de todo lo que habrá de sobrevenir. No confiéis en la ilusión de la realidad física. En el fondo, todo conviene, todo es adecuado. Muchos de vosotros habéis comenzado a prepararos para vuestra labor durante esta etapa siguiente de la evolución de la esfera. Algunos estáis siendo entrenados sin que apenas os deis cuenta. De hecho, vuestra conciencia ha sido despertada por algún motivo, ¿no os parece? Este motivo es que podáis ver más allá de la ilusión, del caos que eventualmente os puede rodear. Y si bien muchos de vosotros sois sumamente sensibles, los disturbios que vais a presenciar os provocarán una reacción, y esa será la que generará el contragolpe que aplaste al caos. Durante ese periodo, las enfermedades se llevarán a muchos, ciertamente, así como la guerra, que también se llevará a muchos, o la contaminación y sus efectos colaterales, que también actuarán sobre vuestras sociedades. Pero debéis saber que solo se desecha la forma física y que los que hayan de partir en realidad han elegido partir en este momento de transición. Muchos de ellos transformarán su conciencia en el estado existente, entre dos renacimientos en la dimensión incorpórea, y renacerán en forma física en esta misma esfera, pero la nueva era. Otros hallarán otra dimensión física en la que puedan evolucionar a su gusto. Su conciencia hallará una forma en una vibración que sea conmensurada con su plano de evolución. Aquellos de vosotros que estéis debidamente preparados para efectuar la transición, permaneceréis en forma física en el planeta. Sin embargo, habrá periodos de angustia a medida que cambie vuestra vibración. Ahora bien,
no os dejéis atrapar en vuestra reacción emocional al caos que vais a presenciar y que va a afectar a vuestras emociones porque son una pequeña parte de vuestro ser físico. También vuestros pensamientos pasarán por periodos de inquietud, aun cuando también solo sean una faceta, una parte del existir como humanos. En general, vuestros pensamientos no representan la verdad, sino que con frecuencia son estimulados de manera mecánica, como reacción a una programación del pasado. Así que no os dejéis atrapar por la ilusión y la inquietud de vuestros pensamientos reactivos. Durante ese periodo de caos os serán muy útiles la meditación o introspección, y al centrar vuestras energías mediante la quietud pasaréis más allá de vuestras emociones y vuestros pensamientos, que son siempre reaccionarios. La meditación puede trascender la ilusión y poneros en comunicación con otras dimensiones de la totalidad de vuestro ser. Adina Maura, de Managua, Nicaragua, y pregunta: ¿qué es el factor del tercer hombre? Hay muchas personas, Adina, que manifiestan haber sido ayudadas por una extraña presencia en situaciones críticas cuando su vida pues estaba pendiente de un hilo, ¿no? Y este es el fenómeno al que se llama el factor tercer hombre, ¿no? Estas presencias, que según los testigos se manifiestan, en ocasiones simplemente se perciben y en otras son siluetas. Algunas veces tan solo son voces que les dan indicaciones, pero siempre son entendidas como enigmas. Acompañan a los testigos, les animan y les imbuyen de esa sensación de que no están solos, de que pueden seguir adelante. Hay un caso muy famoso que dio la vuelta al mundo, que fue el que vivió un tal Ron DiFrancesco, ¿no? Allá por el año 2000 o 2001, creo que cuando las Torres Gemelas. Y de hecho este acontecimiento dramático pues lo circunscriben allí, ¿no? Este hombre pues trabajaba en una empresa financiera que estaba en la planta 84 del edificio sur, y a consecuencia del impacto del primer avión en la torre norte y la intranquilidad de todos sus compañeros de trabajo, pues Ron llamó a su mujer para decirle que no pasaba nada y que iba a continuar en su puesto de trabajo. Pero pronto recibió él una llamada de un amigo suyo que, mientras observaba por televisión lo que estaba sucediendo, pues empezó a tratar de convencerle de que saliera de allí. Así que este hombre volvió a llamar a su mujer para notificarle que sí, que iba a salir, y se dirigió hacia el vestíbulo en el que se encontraban los ascensores. En ese momento pues impactó el segundo avión contra su planta, y a partir de ese momento pues todo fue caos, ¿no? Pero bueno, cuando consiguió librarse de los escombros, se encontró con un pequeño grupo de supervivientes que estaban buscando igual que la forma de salir del edificio. Tratar de bajar por las escaleras era un problema, y allí, bueno, pues decía él que se encontró con otro grupo que estaba intentando lo mismo, pero más abajo todo estaba incendiado, y entonces decidieron lo contrario, empezar a subir escaleras y llegar a la azotea para ser rescatados, ¿no? Yo no recuerdo muy bien dónde, este caso, dónde se dio exactamente, si fue dentro del edificio, en la azotea, pero bueno, el caso era este, ¿no? Él no podía salir, había un problema, y entonces cuando estaba en las peores circunstancias, pues él comentó que apareció una presencia que le hablaba, y no era ninguna de las personas que estaban con él, ¿no? Esta presencia le ayudó a levantarse del suelo y le insistió para que se pusiese en marcha. Ron decía después que no podía verla, pero sí notarla, y sí la oía, ¿no? Y así pues esta persona le fue guiando a través de los escombros mientras continuaban pues
no recuerdo si subiendo o bajando las escaleras, ¿no? Pero hubo un sitio que se comentó mucho que estaba totalmente incendiado y entonces la persona le instó a atravesar aquello, atraviesa la cortina de fuego. Él no quería, pero la atravesó y cuando salió de aquello, pues la presencia ya no estaba y él se había salvado, o sea, él había atravesado aquella cortina de fuego que parecía infranqueable y al final pues estaba completamente salvado. Para no acumular tantos, ¿no? En esta ocasión el email lo envía Azucena Manzano desde el Bronx, Nueva York. ¿Ha perdido el tiempo la humanidad por no prestar más atención a los proyectos de Nikola Tesla? Nikola Tesla fue un inventor y una mente brillante, verdaderamente, ¿no? Él estuvo centrado en la investigación eléctrica, pudo diseñar, como ya sabéis, muchos proyectos que hoy día se han convertido pues, en una parte fundamental de nuestra vida, ¿no? Además estuvo de lleno en la investigación e implantación de la electricidad desde sus inicios y tuvo un montón de ideas que deseaba implementar para mejorar la tecnología y la comunicación. Hemos hablado de él muchas veces, pero bueno, vamos a recordar algunas de las ideas innovadoras, ¿no? Que tuvo muchos proyectos que en su momento pues no resultaron tan positivos, ¿no? Porque algunos de aquellos proyectos no solo se enfocaban en la electricidad, sino también en la tecnología y en mejorar las comunicaciones inalámbricas. En nuestro día a día estamos rodeados de muchísima tecnología gracias a él, gracias a Tesla. Él se encargó de distribuir la corriente alterna en ciudades para que pudiera llegar a cada casa y también diseñó el primer vehículo dirigido por control remoto. Era un barco. Algún documental de los que he hecho he aportado imágenes sobre esto, ¿no? Se trató de un pequeño barco que se podía manejar de forma remota y tuvo la idea de diseñar un suministro que llevara la electricidad sin cables, lo que generaría pues, bajos costos y bueno, de igual manera alimentaría todos los aparatos, ¿no? Otra de aquellas ideas tuvo que ver con lo que actualmente conocemos como el dispositivo móvil. Y es que muchas veces llegó a pensar que cualquier persona que tuviese un aparato pequeño podría recibir noticias o mensajes particulares. Es decir, que de alguna manera hablaba de un dispositivo inalámbrico que permitiría envolver al mundo bajo una red de información fluida. Y eso en varios sentidos. ¿Cómo se llama eso hoy? Pues el smartphone. También una idea bastante interesante que tuvo fue la de los vehículos voladores, ¿verdad? Él llegó a patentar un diseño de uso individual que era capaz de arrancar de manera vertical para luego moverse horizontalmente. E incluso decía que este medio de transporte se convertiría en el preferido de muchas personas en el futuro. Todavía no se ha llegado a eso, pero así será seguramente, ¿no? También uno de los inventos de él, de Nikola Tesla, que bueno, no salió adelante por falta de financiación, fue el de la torre Wardenclyffe, ¿no? Se trataba de una torre que podía ser capaz de transmitir energía a través del aire y que cumpliría una función parecida a la de los datos inalámbricos, que son capaces de transmitirse mediante torres alrededor del mundo, ¿no? Y ese sueño que tuvo Tesla se hubiera convertido en la base realmente para cambiar el mundo, de llevarse a cabo, que no se puede llevar a cabo en aquella época, pues existirían hoy día aviones eléctricos y igualmente la energía renovable tendría un papel más importante que el que tiene actualmente, ¿no? Incluso hubiera sido posible cambiar en el siglo XIX la revolución industrial que se fue desarrollando en base al carbón, ¿no? De esa manera
se hubiese utilizado pues un sistema de carga eléctrica más limpio por ser inalámbrico, ¿no? Y bueno, también este hombre tuvo sonados fracasos, pero muchos logros también muy innovadores, ¿no? Él fue un inventor al que no se le daba mucho mérito en aquella época porque tenía mucha competencia. Uno de ellos era Thomas Alva Edison. Y bueno, a través de los años, pues es que se ha ido apreciando todos los proyectos y los logros que fue realizando. Incluso se han tomado en cuenta muchas de sus ideas para lograr innovar al mundo durante todos estos años, ¿no? Debido a las ideas que tuvo sobre los dispositivos eléctricos, contamos con aparatos que facilitan nuestro día a día, ¿no? Ese es el caso de la comunicación a distancia, que se lleva a cabo con antenas capaces de recibir y transmitir información. La idea de Tesla se perfeccionó con los años y se creó lo que actualmente conocemos como Internet e incluso la red de Wi-Fi, ¿no? Es decir, una energía inalámbrica que podría ser utilizada para alimentar a vehículos aéreos en un mundo imaginario con la tecnología de Tesla, ¿no? También las transmisiones por vía aérea y marítima formaron parte de los logros de aquel hombre, ¿no? Se trataba de construir una planta o una torre futurista que permitiera transmitir instrucciones, de modo que apareciesen de manera instantánea en cualquier otro lugar, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, también logró idear un aparato pequeño, gracias al cual las personas pues pudieran escuchar música, enviar imágenes, discursos, sermones en la época, ¿no? Y bueno, no sé si podéis imaginar vivir en un mundo con Nikola Tesla, pero sería inspirador. Uno contaría con inventos geniales y sorprendentes y bueno, yo creo que hoy se le debe todo a él o casi todo, ¿no? Es posible que con él todavía aportando, el mundo no estaría afrontando esos problemas climáticos causados por esa enorme huella de carbono generada por la quema de combustibles fósiles. Y sí, nuestra forma de generar y difundir la energía, ¿verdad?, renovable y limpia hubiera sido distinto si le dejasen proyectar todo lo que tenía en mente. La Tierra estaría mucho más saludable, nosotros también, y por qué no, la ciencia hubiera avanzado pasos agigantados y nuestra presencia en el espacio hubiera roto con toda seguridad los límites actuales, ¿no? Y dentro de poco surgirán grandes descubrimientos, aparecerán descubiertos muchos secretos de la naturaleza que se ocultaban y que entonces quedarán al descubierto. Veréis lugares donde creíais que no había nada y también imágenes que en principio se mostrarán difusas, pero que poco a poco se irán definiendo más y más, al igual que ciertas siluetas pertenecientes a otros seres que se encuentran aquí y a los que poco a poco comenzaréis a distinguir y con los que os podréis comunicar después. Porque es importante que sepáis que compartís la esfera con otros seres hermanos y que en algunos casos esas personas también ignoran vuestra presencia. También veréis que en el cielo se manifestará una gran presencia de estructuras. Ahora bien, aquellos que estén atenazados por la emoción del miedo no podrán presenciar estos cambios, pues tendrán una especie de velo ante sus ojos, de modo que cuanto más libres de miedo estéis, más pronto podréis ver. Por eso cuando empecéis a ver otros reinos, otras personas que se mueven ante vuestra presencia, no os comuniquéis inmediatamente, porque algunos de estos seres, ¿verdad?, no pueden veros ni sentiros. Pero cuando os comuniquéis perfectamente con otros seres en el mismo espectro, entonces sí descubriréis lo que está pasando, de dónde vienen. Algunos ya os habéis encontrado con seres que os ven, que os hablan, que os preguntan cosas. A ellos les ocurre tal vez lo mismo que os ocurre a vosotros. Van caminando en su mundo y de pronto ven a otra persona de otro mundo paralelo. Muchos de vosotros pronto podréis cambiaros de geografía
y de situación en otro plano paralelo, correspondiente a una dimensión más alta, en la que tendréis la oportunidad de vivir una realidad diferente, de cambiar mentalmente sobre lo que es y lo que puede ser, y sobre todo os mostrará la realidad que otros viven. Esos seres son personas que viven en lugares muy semejantes a los vuestros, con una mentalidad muy semejante a la vuestra, pero no os asustéis, no vendrán a haceros daño, igual que vosotros no iréis a destruir su plano. Perdón. Y esta realidad de destrucción no es factible. Más adelante seguro que os mezclaréis, posiblemente a partir de este año, y os empezaréis a conocer como pueblo unido, habitante de un mismo planeta. Por supuesto que su lengua es diferente a las vuestras, ¿verdad? Los primeros que ya están viviendo esta situación son los niños menores de 4 años, a pesar de que algunos no hablarán de esta realidad paralela, aunque se les insista, porque temen que los adultos no les crean. Sobre todo aquellos niños callados, introvertidos, que están percibiendo esto prácticamente desde que nacieron. Observad estos niños, muchos de ellos índigo, y ved cómo a veces miran al vacío, la nada o el mar, y se quedan atónitos mirando al mar. No hablarán de esto. Y tal vez incluso, si les insistís, hasta se contradigan en lo que dicen que ven. Ellos mismos no lo tienen claro. No les expliquéis lo que es, no les intentéis mezclar el pensamiento con lo que ya sabéis. Ellos solo se harán una idea y una composición del lugar. Ahora vosotros, como maestros de la luz, tendréis que ayudar a aquellos que aún no están despiertos, y tendréis que ayudarles a calmar los miedos. El miedo a la muerte, el miedo a que os hagan daño seres inofensivos, el miedo a todo lo que sea nuevo. Debéis trabajar vuestro amor y vuestro respeto ante aquellos que aún no saben que sucederán cosas extrañas, que sucederán también grandes desgracias, pero también grandes y maravillosas realizaciones. Gracias por estar, por vuestra paciencia conmigo. Saludos afectuosos a todos, luz y salud. Que paséis una buena noche.